Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas del diario digital Huerquén Rojo. Hoy día vamos a hablar con el historiador y académico Juan Carlos Gómez Leyton a propósito de un nuevo aniversario del triunfo que tuvo, yo diría, repercusiones históricas, no solo en nuestro país, en muchas partes, de Salvador Allende y la coalición de izquierda Unidad Popular, cuando obtuvo la primera mayoría relativa en septiembre, justamente un 4 de septiembre, un día como hoy, de 1970. Vamos a hablar de esta experiencia, yo diría, señera, muy importante en la historia política y social de nuestro país. Marcó, yo diría, caminos, derroteros que, en mi opinión, siguen vigentes, muchos de ellos, y que es necesario conversarlos, conocerlos, porque la mayor parte de la población chilena de hoy no vivió en esos años, ni siquiera como niños o adolescentes. El tiempo pasa y es una espada imposible de evitar, de tal manera que las generaciones van abandonando el mundo y muchas veces la experiencia histórica de la cual ellos son portadores vivos se pierde. Nosotros tenemos, creo que, mantener la experiencia tan importante de la Unidad Popular, que fue el momento en que el movimiento obrero, popular, socialista chileno se atrevió a desarrollar todo un plan de nueva sociedad, a desarrollar nuevas experiencias, nuevas formas de gestión, de poder. Pero bueno, todo eso vamos a hablar con Juan Carlos Gómez Leyton. Y también cómo desde, incluso antes que asumiera Allende después de su victoria, las fuerzas más reaccionarias, las fuerzas del imperialismo norteamericano y de otros imperialismos, porque no fueron los únicos, se complotaron junto con la gran burguesía chilena y la oligarquía para destruir la experiencia socialista que encabezaba el presidente Salvador Allende. Sin más, le pido a nuestro director técnico, don Willy Zavala, que ponga la tradicional música de este programa y volvemos en menos de un minuto. Juan Carlos, bienvenido a una nueva entrevista de nuestro programa de Huerquén Rojo. Y hoy día, como decíamos, hablar de la significación de la victoria de Salvador Allende un 4 de septiembre, un día como hoy, pero de 1970. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto estar en un día tan especial conversando con los auditores del programa de entrevistas del Huerquén Rojo. Bien, estamos dispuestos a responder preguntas o hacer una breve introducción sobre el tema.
¿Te parece? Me parece bien. ¿Cuál dirías tú que es la significancia histórica de esa victoria de la izquierda chilena? Yo diría que el triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, el triunfo de la Unidad Popular, que era la coalición que lo apoyaba en su cuarta candidatura presidencial, una coalición conformada por cuatro partidos políticos de izquierda, principalmente dentro de los que eran más históricos, los que venían desde comienzos del siglo XX, el Partido Comunista de Chile, el Partido Socialista de Chile, las recientes creaciones de partidos como el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, como también, cierto, algunos sectores de la izquierda que van a formar la izquierda cristiana y algunos históricos pedazos, por decirlo, fragmentos del Partido Radical. Conformaban, por decirlo así, la Unidad Popular. Y ganaron por cuarta vez en una competencia política que se presentaba Salvador Allende, ¿cierto? La presidencia, y vamos a referirnos a ese punto en un rato más. Pero yo, yendo a la respuesta de tu pregunta, yo diría que el triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende y del movimiento social popular chileno tiene una triple significación, si lo quiere. Una significación histórica, una significación teórica y una significación política. Y creo que las tres explican enormemente la significación inmediata del triunfo popular a nivel internacional y la preocupación, la atención que produjo en todo el mundo la experiencia de Salvador Allende y el triunfo de la Unidad Popular. ¿Por qué? Porque en lo histórico, si nosotros tomáramos en función de qué concluía en el año 1970, concluía un proceso histórico de larga duración que había comenzado a finales del siglo XIX, había remontado difícilmente los inicios del siglo XX, había tenido una expresión popular de triunfo en 1938, cuando esos mismos partidos que he nombrado, fundamentalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, unido con el Partido Radical, conforman lo que es esa alianza política del Frente Popular y que posteriormente ese Frente Popular, esa primera coalición de partidos de izquierda que llega al gobierno, hace una lectura política e histórica de ese triunfo con Pedro Aguirre Cerda, con Juan Antonio Ríos, con Gabriel González Videla, y la lectura que hacen fundamentalmente, por ejemplo, el Partido Socialista y el propio Salvador Allende, era que una coalición de partidos comprometía mucho, una coalición de partidos de izquierda comprometía mucho cuando lograban, ¿cierto?, establecer una alianza con un partido de carácter burgués o un partido de centro político que no estaba en la misma perspectiva de la transformación revolucionaria de la sociedad. Y eso fue lo que de una manera Allende en 1952 inicia esa construcción política institucional de una alternativa para alcanzar un gobierno nacional popular en perspectiva revolucionaria, en perspectiva socialista, a través de un programa de realizaciones políticas, sociales, económicas y culturales que permitiera, que abriera las puertas de la historia, como nombró en el titular, ¿cierto?, del 4 de noviembre, el diario La Nación, cuando decía, se abren las puertas de la historia para que el pueblo, los trabajadores, los campesinos, las mujeres,
los jóvenes, los niños, etcétera, pudieran transitar para conseguir una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, y al mismo tiempo que lograran ser respetados todos sus derechos, etcétera. Ese es un proceso histórico que tiene un punto de partida en 1952, que prosigue en 1958, en 1964 y logra, cierto, por fin en 1970, en una situación particular, en unas condiciones políticas, en un escenario que permite que se dé ese triunfo. ¿Por qué? El escenario político de 1970 es importante, porque se había logrado, y esto también es un proceso de larga duración y proceso histórico. ¿Por qué? Porque se había logrado que la democracia política, y hablo de la democracia política, no estoy hablando de ninguna democracia económica, social o de otro estilo. La democracia política había logrado, después de cerca de ciento y tantos años de desarrollo político, había alcanzado unos niveles de profundidad, de extensión y de reconocimiento de los derechos cívicos de la mayoría de la población que pudieran lograr un triunfo a la izquierda. Eso fue producto de un proceso que se dio en la larga duración y al mismo tiempo era histórico. ¿Por qué razón era histórico? Porque era la primera vez que un gobierno de carácter, o mejor dicho, una coalición de partidos de izquierda de orientación marxista y leninista, revolucionario, en perspectiva socialista, llegaban al poder o llegaban a ocupar el poder ejecutivo, ¿cierto? Uno de los poderes del Estado a través de la votación, a través del sufragio, a través de la posibilidad de ser electo por mandato popular. Eso es un hecho histórico que ha marcado hasta el día de hoy a la historia de las democracias occidentales y del mundo a partir de 1970 en adelante. Ahora que a partir de 1970 en adelante, hasta el día de hoy, ¿cierto? 54 años más tarde, los distintos grupos de izquierda lleguen al gobierno y se propongan hacer lo que Salvador Allende y la Unidad Popular se propuso, es muy distinto. Yo creo que en ese mismo momento el carácter que asume el gobierno popular de ser un gobierno revolucionario y socialista es lo que va a marcar la historia también. Pero también va a marcar el hecho de que lo que va a ocurrir después, que hoy día 4 de septiembre estamos conmemorando el triunfo de la Unidad Popular, en algunos días más, ¿cierto? Vamos a estar 7 días más, tal vez recordando, conmemorando, ¿cierto?, el derrocamiento de ese gobierno. Porque yo creo que ahí donde está la explicación en lo que quiso hacer Salvador Allende y por qué razón lo derrocaron 3 años más tarde, en 1973. Pero eso lo vamos a analizar en otro momento. Eso lo vamos a analizar la próxima semana, que vamos a tener un programa especial también contigo para conversar de esos dramáticos momentos del golpe de Estado y de toda la dictadura, la tiranía siniestra que siguió. Pero si nos remitimos ahora al triunfo de la Unidad Popular, es interesante recordar a la gente que nos está mirando que Salvador Allende ganó en realidad por estrecho margen, si no me equivoco, con un 36,63%, seguido de cerca por el candidato de la derecha reaccionaria, don Jorge Alessandri. Pero se había dado un hecho particular. Primero, de acuerdo a la normativa constitucional de la época, no había segunda vuelta, sino que el Congreso tenía que dirimir entre los dos candidatos con mejor votación. Y había una tradición en Chile que
siempre se elegía a la primera mayoría relativa. Ahora, hay un dato, tú me vas a corregir en todo lo que me equivoque, interesante. Las encuestas, entiendo excepto una, daban por ganador a Jorge Alessandri como con mayoría relativa, y entonces la derecha estaba muy indignada con el general Schneider, que posteriormente sería asesinado por la reacción, cuando dijo, le preguntaron qué iba a hacer el ejército, él dijo, el ejército va a respetar el orden constitucional. El Congreso tiene que elegir entre las dos primeras mayorías. Y la indignación de la derecha es que ellos decían, pero la primera mayoría va a ser nuestra. Él tendría que haber dicho que iba a apoyarnos a nosotros, más o menos. Pero hay que entender que la desazón de la derecha era que había un quiebre bastante grande entre la democracia cristiana y la derecha tradicional, y que está sobre todo relacionado con el problema, con la cuestión de la reforma agraria. Entonces, hoy día es difícil imaginarse una democracia cristiana escorada un poco hacia la izquierda, pero pareciera que eso era la situación en la época. Entonces la derecha temía que sacando su candidato a la primera mayoría relativa, los demócratas cristianos en su mayoría, no todos, votarían por Allende con la segunda. Pero junto con eso te quiero hacer una nueva pregunta. A ver. Finalmente, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana resolvió apoyar a Salvador Allende, pero puso una condición. Sí. La firma de un acuerdo de garantías constitucionales. Exacto. Que de alguna manera ataba un poco de mano a Salvador Allende. Explican un poco en qué consistía eso, por qué la democracia cristiana lo exigió y qué consecuencias tuvo sobre el accionar del gobierno. Ok. Bueno, digamos lo siguiente, que el sistema político chileno o el régimen político chileno, que había logrado un proceso de democratización bastante sustantiva, especialmente a partir de la incorporación masiva de los campesinos y campesinas a la participación política de la que habían sido o habían estado excluidos durante gran tiempo, durante el siglo XX, y a partir de lo que fueron la reforma agraria, la sindicalización campesina, especialmente en 1967 en adelante, se produce una explosión de participación popular en ese sentido. Con lo cual, uno de los elementos de continuidad, de larga continuidad en la historia política de Chile, comenzaba a debilitarse y a perder poder, que era fundamentalmente la presencia activa del poder de los señores de la tierra, de los terratenientes, de los hacendados, etc. Y por fin se lograba iniciar un proceso de modernización del espacio agrario, y con lo cual, insisto sobre este punto, la clase dominante, especialmente su fracción terrateniente, perdía poder, comenzaba a perder el poder que había acumulado durante el siglo XVIII, siglo XIX y gran parte del siglo XX. Esa situación, ¿cierto?, fue desarrollándose la posibilidad de que la alianza entre una derecha tradicional con estos elementos de los hacendales, terratenientes, etcétera, dueños de la propiedad agraria, con la burguesía industrial financiera que se había aglutinado tras el proyecto demócrata cristiano en 1964, que también buscaba la modernización capitalista del país, ya no se volviera a repetir por el resentimiento, por el enojo, por la rabia, ¿cierto?, por el descontento que había producido en la derecha tradicional el hecho de que Eduardo Frei Montalva, a pesar de haber sido apoyado masivamente por la derecha en 1964, no había cambiado su intencionalidad de hacer la reforma agraria, y la hizo, y la llevó a cabo, y que va a ser profundizada posteriormente por el gobierno popular. Por lo tanto,
el escenario político de la competencia presidencial de 1970 se va a configurar en una competencia a tres bandas, como se dijo. Eran tres sectores. Era la derecha, representada por este señor empresario Jorge Alessandri, ¿cierto? La democracia cristiana, con un representante bastante progresista y con una buena mirada hacia la izquierda, por decirlo de alguna forma, pero que había sido a su vez embajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Eduardo Frei, con lo cual generaba y despertaba cierta desconfianza en la izquierda, que era una izquierda mucho más antiimperialista de lo que era hoy día, totalmente anti-estadounidense. Por ende, entonces, Radomiro Tomic no tenía, ¿cierto?, igual aceptación en la izquierda. En algunos sectores sí, pero no en todos, lo que era resistente. Y por lo tanto, la democracia cristiana presenta su propio candidato, que es Radomiro Tomic, para proseguir lo que ellos habían establecido en el año 64, que era el camino propio. Y la izquierda, ¿cierto? Y la izquierda ahora, ¿cierto? Observaba con una, no con mucha confianza, fíjate tú que no observaba con mucha confianza la posibilidad de que Allende obtuviera por cuarta vez la presidencia, porque había sido derrotado en tres oportunidades, y incluso el propio Partido Socialista de Chile había no aprobado la candidatura de Allende por una mayoría, sino más bien por un grupo que se abstuvieron y que pusieron condiciones dentro del Comité Central del Partido Socialista a que condiciones a Salvador Allende que ellos iban a apoyar más bien el programa de la Unidad Popular más que la figura o la idea que tenía Salvador Allende para construir socialismo dentro de la institucionalidad democrática, burguesa, liberal, representativa del momento. Por lo tanto, habían ciertas desconfianzas, había cierta sensación de que la opción de la izquierda chilena había estado el 64 y no necesariamente el 70. Habían diagnósticos que se pronunciaban en que lo más probable que ganaba en la primera mayoría relativa Jorge Alessandri, y tal vez en segunda mayoría llegaba Allende, y se iba a producir lo mismo que se había ocurrido en 1958. Como bien dices tú, habían algunas encuestas que decían que apoyaban esa situación. Sin embargo, muy cerca del periodo presidencial se fueron dando cuenta también de que habían condiciones de que Allende pudiera ganar y la Unidad Popular, por una serie de situaciones que se vivieron en torno al candidato presidencial Jorge Alessandri, que apareció en un programa de televisión de la época bastante debilitado, nervioso, etcétera. Todo eso comenzó a influir también en la idea de que Allende sí podía derrotarlo. Sí podía derrotarlo. Y también de sectores demócratas cristianos que comenzaron a desfondar de una u otra manera el apoyo a Tomic y trasladarlo por abajo hacia los sectores, digamos, de la Unidad Popular. Y se produce el triunfo. Efectivamente, se produce el triunfo con una mayoría relativa, 39.000 votos fueron la diferencia entre el candidato popular y el candidato de derechas, y por lo tanto, como bien dices tú, sí había mecanismo de segunda vuelta, pero el tipo de segunda vuelta es distinta de la que conocemos hoy día, que no es una segunda vuelta de carácter ciudadana, sino que la segunda vuelta establecida en la Constitución de 1925 y establecida en las reformas electorales que se establecen a partir de los años 30-40, es que
cuando no había una mayoría absoluta, 51% más uno, ¿cierto? 50% más uno, ¿cierto? Quien tenía que dirimir era el Congreso, era el Parlamento, el Congreso pleno, las dos cámaras juntas. Y por lo tanto se habían producido, y esto es para informar a la gente, Patricio, se habían producido en 2 o 3 oportunidades esa situación. En el año 1958, cuando gana Jorge Alessandri Rodríguez, se había presentado porque había sacado también una diferencia de voto con respecto a Salvador Allende bastante estrecha y la cual tiene que dirimir. Y el Congreso en ese momento vota en esta situación por la primera mayoría. Y el propio Allende en esa ocasión dice que el respeto que se debe tener en relación a la voluntad popular es que si ese había sido el ganador, él tenía que ser reconocido. Instalando con eso una premisa de que hay reglas formales y reglas informales. La regla formal decía, mire, el Parlamento puede elegir entre uno y otro y va a ser totalmente legítimo. No va a ser ilegítimo si eligen al segundo, porque están las prerrogativas y facultades de esa situación. Fíjate tú que antes de que se hiciera la elección del año 70, hay dos parlamentarios, que en este momento se me escapan los nombres, pero que presentaron una reforma constitucional para modificar esa segunda vuelta y establecer la segunda vuelta ciudadana. ¿Ah? Y fue rechazada. Y no fue tomada en cuenta porque se consideraba que estaba muy encima del proceso, era como alterar las reglas del juego durante el escenario presidencial. Y en ese sentido, quien tenía la llave del triunfo de uno o de otro, quien podía decidir quién ganaba la elección del año 70, era la democracia cristiana, que tenía mayoría o tenía una buena representación parlamentaria tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y por lo tanto en el Congreso Pleno eran los que podían balancear la balanza, valga la redundancia, hacia un lado o a otro. La democracia cristiana, siempre con sus ambigüedades, con sus cosas que sí, que no, etcétera, decide en esa junta del partido establecer un estatuto de garantías. Y a quien tiene que redactar ese estatuto de garantía es un diputado joven de aquella época, es Luis Mayra, con otros, pero quien dirige el proceso es Luis Mayra. Y quien estaba de presidente de la democracia cristiana era Renan Fuentealba. Y que tenían una mirada. Luis Mayra posteriormente abandona la democracia cristiana y se incorpora a la izquierda cristiana, y posteriormente es parte también del gobierno popular. Entonces tenían simpatías con el gobierno popular o con el programa de la Unidad Popular. Pero el tema central era que habían sectores conservadores dentro de la democracia cristiana, tales como el sector de Patricio Elwin, el sector de Juan Hamilton, de Adolfo Saldívar y otros sectores que eran antisocialistas, anticomunistas, antiizquierda totales y completos. Recordemos que el señor Adolfo Saldívar, cierto, que era ministro en ese momento era ministro de Hacienda, cierto, él hace una intervención en televisión previo al ascenso de Allende, diciendo que el país estaba en una situación de caos económico, que se estaban yendo los capitales, todo es por esto, por la situación de que era el gobierno popular. O sea, no solo la democracia cristiana trata de colocar una camisa de fuerza para obligar, comillas, obligar al gobierno popular a cumplir
ciertos preceptos de la Constitución, proteger la Constitución política, proteger determinadas situaciones que en el fondo era proteger el capitalismo, sino también están conspirando contra el gobierno popular desde el inicio. Tanto Frey, Saldívar, Hamilton y otros conspiran contra el gobierno. Por lo tanto, el estatuto de garantía era como decirle, mire, ustedes les vamos a dar el voto, pero tienen que portarse bien. Les vamos a dar el voto si ustedes firman esto, porque en el fondo así nosotros podemos decir que ustedes faltaron a la palabra y cometieron excesos o cometieron una serie de atropellos a la Constitución política. Era una forma de contrañir el cambio político, era una forma de obstaculizar el ascenso al gobierno. Y la derecha, por su parte, conspiraba con la venia del gobierno norteamericano, que del momento mismo que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos en ese momento, se conoce la noticia que ganó Allende, él manda y ordena hacer chillar a la economía nacional como una forma de presionar para que no se produjera el ascenso o que el gobierno popular tuviera éxito. El miedo tanto que le producía el proceso popular, el gobierno popular, no solo a la casta política, como le llaman hoy día, digo yo, a la dirigencia política, a la clase política dominante capitalista chilena, era enorme, pero también le producía un miedo horrible al imperialismo norteamericano, que veía que en Chile, un país en el extremo sur de América, lograba conquistar el gobierno un grupo de marxistas revolucionarios, ¿cierto?, que se proponía cambiar las cosas. Y era instalar, como a Kissinger, que era el canciller en ese momento de Nixon, le preocupaba que era instalar otra, comillas, otra Cuba en América Latina. Y que servía de ejemplo no solo para otros países de América Latina, sino también para los países inmediatamente vecinos de Chile, como era el caso de Uruguay o el caso de Argentina, o también de los procesos que se vivían en Perú, etc. La llegada al gobierno de Salvador Allende implicaba mover las piezas del tablero donde se disputaba también en aquella época la Guerra Fría, y por lo tanto el conflicto entre la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ¿cierto?, y Estados Unidos, y donde los países del mundo, y especialmente en América Latina, estos eran peones no del imperio soviético, sino fundamentalmente del imperio norteamericano, que veía que uno de sus peones, en este caso Chile, podía pasarse al bando soviético, lo mismo que había ocurrido con Cuba. Por lo tanto, había que buscar... Hay una cosa que yo creo que ahí apuntas bien. Para determinar o evitar el ascenso de Allende. Sí, dime. No, es que tiene que ver con la significación histórica de este triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende. Que fue la gran preocupación que hubo en Estados Unidos y en otras potencias, porque Estados Unidos no es la única potencia imperialista occidental. No, está Francia, Inglaterra. De hecho, todas las potencias anglófilas estuvieron muy implicadas en los ataques al gobierno de Allende. Especialmente el Club de París. Pero estaban muy preocupados por la situación que se vivía entonces en Europa Occidental, que se reprodujeran alianzas comunistas socialistas, sobre todo en la Europa del Sur. Francia particularmente. Italia. Pero también en los otros países de Europa del Sur que por entonces estaban en dictadura. La España de Franco, la Portugal de Salazar, los coroneles en Grecia. Ellos sabían que había un movimiento creciente de oposición popular a esas dictaduras. Y entonces el ejemplo de esta coalición socialista
les preocupaba muchísimo, quizás más de lo que debió haberles preocupado, pero les preocupaba mucho y estaban decididos a que o no asumiera o si asumiera que esa experiencia durara lo menos posible. Efectivamente, tienes toda la razón, porque el gobierno de la Unidad Popular emerge justamente en un momento de una guerra fría bastante caliente, por decirlo así, porque está todo el conflicto de Vietnam todavía vigente, fuertemente vigente, las contradicciones entre la China popular y también el imperialismo norteamericano se hacían sentir, pero también la China popular con la Unión Soviética. Había una serie de conflictividades. Además, agrégale eso tú, todo el proceso que se estaba dando en los países o las naciones que emergían después del proceso de descolonización iniciado en los años 60 en África, ¿no? Las transformaciones que se habían dado también en la Iglesia Católica, curiosamente, ¿cierto? Uno podría nombrar todo lo que fue la opción preferencial por los pobres, el surgimiento del concilio de Puebla, lo que fueron la teología de la liberación, lo que fue el mayo del 68, una serie de explosiones sociales, políticas, culturales, que prometían que el mundo podía cambiar. Y en medio de ese proceso de cambio emerge esta opción política que cuando yo partí de esta conversación diciendo que tenía un carácter también teórico importante. ¿Por qué teórico? Porque introdujo la posibilidad efectiva de que se podía llegar al gobierno a través de un grupo revolucionario, a través del voto. Porque hasta ese momento las revoluciones sociales o los procesos de izquierda habían sido fundamentalmente de carácter insurreccional. Se había llegado al poder a través de una insurrección armada. El mejor ejemplo lo teníamos en Cuba. Aquí mismo y América Latina, en ese mismo instante que Allende gana, estaba llena, o todos los países de América, desde México, todos los países centroamericanos, los países andinos, tenían guerrillas armadas. Entonces, en ese sentido, era teórico porque decía, mire, es posible que la democracia liberal, burguesa, pueda permitir el triunfo de una coalición de izquierda. Eso yo creo que es muy potente, Patricio, porque eso también puso una alerta a la necesidad de poder de ahí modificar algunos de los elementos de la democracia liberal y cómo contener las posibilidades de que vaya a emerger nuevos gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque también surge, fíjate que durante el 72, 73, cuando todavía no se producía el golpe de Estado ni en Uruguay, ni en Chile, ni posteriormente el golpe de Estado del 76 en Argentina, pero sí se había producido el golpe de Estado militar en 1964 en Brasil, cuando se derroca João Goulart, surge una comisión trilateral, en la cual participan, ¿cierto?, 3 grandes cientistas políticos de reconocido prestigio en ese momento, que era Watanuki, que era un japonés estadounidense, Samuel Huntington, que era otro cientista político nada menos que también estadounidense, y Michel Crozier, que era francés, y son los que hacen el informe de la trilateral. ¿Y qué es lo que dice la trilateral? Teniendo presente lo que había ocurrido en Chile ya. Dice, cuidado, las democracias en el futuro deben tener gobernabilidad. Y para que tengan gobernabilidad tienen que evitar, cuidar e impedir la cabal participación de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía participa masivamente en las democracias, se generan situaciones de ingobernabilidad.
Y ahí surge el concepto de ingobernabilidad, para referirse a las democracias que comienzan a perder estabilidad o comienzan a vivir procesos de cambio muy potentes, como el que vivió Chile entre el año 70 y 73. No es que Chile haya entrado en un proceso de ingobernabilidad, lo que entró fue en un proceso de cambio, pero eso fue leído desde una perspectiva conservadora como ingobernabilidad, y eso es lo que había que evitar. Entonces, Y ahí viene después esa teoría de la democracia protegida, de la democracia. Exactamente, la democracia que se protege de sus propios ciudadanos. Exacto. Entonces esa es la significación teórica política que lleva, ¿cierto?, el triunfo de la unidad popular. El triunfo de la unidad popular debe ser entendido como un momento de inflexión política a nivel de la historia de las democracias occidentales y de las democracias liberales en el mundo. La democracia puede ser conquistada por grupos de izquierda y llevarla a su extremo para producir que la democracia sea sinónimo de socialismo, que la democracia vaya barriendo toda la frontera, vaya corriendo todos los cercos, vaya ampliándose desde lo político a lo social, a lo cultural, a lo económico, en un proceso amplio de desarrollo democrático. Eso es lo que se hizo y se trató de evitar que se siguiera realizándose en 1973. ¿Por qué, Patricio? Porque fíjate que Allende gana la elección con 36, lo decíamos, ¿cierto? 36.63% de los votos. Aproximadamente 1.070.334 electores, hombres y mujeres, votaron por Allende en esa ocasión. 3 años más tarde, en 1973, marzo, la Unidad Popular logra crecer, da un salto cualitativo porque llega a los 44% de los votantes, que significa pasar de 1.000.000 a 1.200.000 a 1.300.000 personas que van a votar por Salvador Allende y la Unidad Popular, respaldar al gobierno popular en marzo del 73. Tú sabes que ese es un dato que hay que tomar presente es el único gobierno de todo el periodo anterior, del 32 al 70, que logra hacer eso. Ni siquiera el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que había triunfado con el 54 y tanto por ciento en el 64, logra tener una recuperación y un apoyo similar, todo lo contrario. El gobierno democrático comienza a bajar para llegar a un 28%. Hasta el día de hoy lo normal es que los gobiernos vayan perdiendo popularidad, no que la vayan. El gobierno popular todo lo contrario, aumenta su popularidad, y lo cual evita, fíjate que el dato es interesante, porque evita de que la apuesta electoral que había hecho la Confederación Democrática, la CODE, en marzo del 73, era lograr tener más del 60% de los votos para destituir constitucionalmente al presidente. Ese era el objetivo político electoral de marzo del 73. Y no lo consiguen porque el gobierno popular, sus partidos, tiene una base de apoyo que crece. Eso entonces dejó sin alternativa a la situación y se da el golpe. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno popular para que provocara esta masiva reacción negativa de parte del capital y de parte del imperio? Yo lo quiero tal vez resumir en una palabra: dignidad. ¿Se acuerda que estuvo hace algunos años atrás, 4 años atrás o 5 años atrás, la palabra dignidad muy de moda en la sociedad chilena? Había todo un movimiento social, ciudadano, popular,
que reclamaba dignidad, que fue el estallido social o la revuelta La popular. plaza de la dignidad, el símbolo. Era la dignidad. Fíjate que justamente lo que hace el gobierno popular es darle dignidad a mucha gente que nunca había sido vista, que nunca había sido considerada, que nunca había sido atendida ni reconocida sus necesidades en la sociedad chilena. Le da dignidad a la mujer, le da dignidad a los niños, a través de lo que fue ese plan ejemplar de dotar de leche a los niños, el medio litro de leche para todos y todos los niños. Eso fue darle dignidad, darle vacaciones a los niños a través de programas que los llevaban a conocer la nieve, a conocer una serie de cosas que no se conocían porque era reservada para algunos privilegiados dentro de este país. Darle dignidad a la gente. Eso fue el gobierno popular, dignidad. Pero al mismo tiempo que le dio dignidad, hizo otra cosa que afectó al poder del capital y que ha sido el único gobierno en la historia de América Latina, que ha hecho lo que hizo Allende, que fue quitarle, expropiarle el poder material a la clase dominante. ¿Y qué es lo que es expropiarle el poder a la clase dominante? Es expropiarle los medios de producción. Allende va a estatizar la banca, por lo tanto le va a quitar la banca a los grandes financistas, a los banqueros, al capital financiero. Va a nacionalizar o estatizar los medios de comunicación, la ITT, que eran los que tenían el control de las telecomunicaciones en el país, y crea la empresa de Telefónica de Chile. Va a expropiar, ¿cierto? Y va a incrementar, ¿cierto?, la reforma agraria, poniendo fin en 3 años a todo lo que es la gran propiedad, el latifundio y la hacienda, liberando a miles de hombres y mujeres que estaban adscritos a la tierra a través de lo que era el sistema de inclinaje, un sistema que proviene o que provenía del siglo XVIII. Es decir, va a nacionalizar algo que es fundamental y central hoy día, que se reclama y todavía hay grupos y que se proponen hacerlo, la nacionalización de las riquezas básicas del país, especialmente del cobre chileno. El cobre pasa a ser un recurso de todos y todas las chilenas a través de lo que es la nacionalización. Eso, la expropiación y el paso al control obrero a través de interventores o a través directamente de juntas de trabajadores, de autogestión de las empresas. Allende se propone en su programa nacionalizar o expropiar 91 empresas que eran consideradas empresas monopólicas para pasarla a la construcción del área social. Pero al final del gobierno, cuando se le da el golpe de Estado, había más de 400, cerca de 500 empresas que estaban bajo control obrero. Es decir, los obreros eran los propios productores que los que dirigían el proceso industrial en ese momento. Todo eso provocó lo que un ministro de Estado de Allende señaló que era producir una plusvalía que era social, porque lo que se generaba como sobre riqueza de más valor en todo este proceso lo tomaba el Estado a través del gobierno y lo generaba en políticas sociales que iban en favor de construir mayores cantidades de viviendas, de producir y construir mayores hospitales de mayor atención clínica, o si tú quieres hospitalaria,
y de consultorios de primera atención, atención primaria, es decir, dignidad, educación para todos. Se hace todo Entonces, todo eso, ¿quién era el principal sujeto de la Unidad Popular? El pueblo. El pueblo que había sido excluido muchas veces de tantas y tantas jornadas políticas de la historia nacional. El pueblo tomaba su poder en sus manos y dotaba, entregaba. Claro, evidentemente, hay muchos detractores dentro de la izquierda de la Unidad Popular, pero yo tengo la impresión, Patricio, de que nunca más hemos tenido en Chile un gobierno que tenga esa cualidad de entregar dignidad. Juan Carlos, con estas palabras, el gobierno de la dignidad nos vamos a quedar porque el tiempo ya se nos fue. Uno se queda con la sensación de que hay mucho más que conversar. Algunas cosas las podremos hablar en la próxima semana cuando toquemos más bien los hechos luctuosos del golpe de Estado. La felonía y la traición, como dijo en el último el presidente Allende. Claro. A todos nuestros auditores, gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima entrevista.